Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elizabeth, para aquellos que aún no me conocen. Y bueno, como me ven por aquí, yo ya estoy puesta en el lío. Hoy quiero limpiar lo que es la terraza, que hace ya como unos 20 días que no la podía limpiar, porque es que la verdad que el sol no me da tregua, no me dejaba. Como pueden ver aquí, la terraza está pues justo a la calle y el sol pega de frente. Bueno, para hacer los videitos de limpieza y otro tipo de videos que suelo hacer, pues siempre tengo lo que es la persiana bajo, porque es que si no es invivible estar lo que es en el salón. Pero ya estoy aquí puesta en el lío el día de hoy. Voy a comenzar limpiando lo que son estos farolitos, que los tengo desde hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que ya me toca reemplazarlos y creo que sí que los voy a reemplazar, porque hoy que estoy aquí limpiando la terraza, se me han venido muchísimas ideas para renovar lo que es la terraza con cositas low cost que he estado viendo en los últimos días, y creo que le daría un toque muy especial a lo que es la terraza. No importa que ya estamos a mitad de agosto, porque el frío empieza como tipo diciembre, por lo cual todavía hay muchas tardes, incluso noches, que la terracita yo la puedo seguir utilizando. No tienen ustedes una idea, chicas, la cantidad de polvo que hay por aquí es increíble. La cantidad de polvo que saco cada vez que digo a limpiar la terraza, pero la verdad es que, bueno, ya les digo, no me había dado tregua por el sol que hace, la calor muy pesada, o sea que era una cosa insoportable ponerme por aquí, pero bueno, hoy ya estamos aquí en el lío. Si no te has motivado el día de hoy a hacer una limpieza, pues te animo a que pienses en ese rinconcito que ya días no tocas, ya sea habitaciones, salón, cocina, baños, o simple y sencillamente algún cajón que tengamos por ahí desordenado, o que quieres cambiar el salón de posición, lo que son las sillas. Bueno, no importa. Yo lo que quiero es que te animes, que y a esta parte de la terraza, que es esta, bueno, no es vidrio, la verdad que, bueno, yo creo que sí es cristal, que es la división entre un piso y el otro piso, entre la terraza y otra terraza. Esto se llena de polvo increíblemente, pero bueno, mira cómo sale la valletita, que por ahí se me ha ido a mí mostrárselas, pero la valletita sale, mi gente, increíblemente sucia. He cogido también esta bolsita porque es una bolsa de basura, porque tengo aquí unas maceteras que ya días estoy diciendo de que voy a sembrar algo y esto, pero la verdad que es que no lo hago, así que digo, bueno, mejor lo tiro. Me deshago de ella, y sí que voy a poner, como les digo, el cambio que estoy pensando hacer, sí que voy a poner por ahí unas macetitas. Voy a limpiar por aquí esto, que es donde suelo tener esta lámpara, que no tengo lámpara en el techo, y tengo esta que es para poner alguna macetita. Pues mira, ahí me las he ingeniado y es donde coloco lo que es esta lámpara. Y mira cómo está esto, es increíble, chicas, y tengo 20 días, mira, negro, 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 pero claro, es el humo de los coches, más arenilla, polvillo, que siempre sale, así que imagínate, aquí son 20 días, chicas, que no he podido limpiar, porque ya les digo, el sol no me da tregua. Y de hecho, hoy, como quien dice, me he levantado, he tomado mi café, me he puesto mi bata, que esta es mi bata de andar aquí por casa, y digo, bueno, así como estoy,
me voy para la terraza porque si no aprovecho ahora que no hay tanto, bueno, que no hay sol de hecho, es que después va a ser imposible hacerlo, la verdad. Así que contarme ustedes qué cositas han dejado de hacer de la limpieza, las han pospuesto porque el tiempo no nos da tregua. Yo la verdad, que ya les digo, es que ni intentaba porque ya luego por la tarde, cuando el sol ya no da, ya son que las 7 o las 7, no, las entre 8 y 9 de la noche. A esa hora la verdad que yo ya no tengo deseo de ponerme a limpiar, ni mucho menos. Entonces estas cosas a mí me gusta hacerlas pues temprano de la mañana, cuando estoy fresquita, cuando estoy descansada, porque es que la verdad termina después agotada. Entonces, pues es eso, chicas, no me daba treguita el sol, pero hoy estoy aprovechando. Mira, tengo esto por aquí, que de hecho me quiero ir al bazar con este armatuste a buscar alguna macetera que le quepa. En su día yo lo compré porque tenía una macetera y así como a ojo de buen cubero dije yo, la macetera me va a caber aquí y para nada. Era más grande y esto al final como que era más pequeño. Así que imposible y lo he dejado ahí solo sin tener nada. Como aquí hay demasiado polvo, entonces el agua con la que estoy limpiando es nada más agua y eh, jabón de lavar platos, o sea, no es otra cosa más que eso. Chicas, el tiempo va pasando increíblemente, parece mentira, pero ya estamos prácticamente casi para finalizar. Faltan muy pocos días para finalizar el mes de agosto. Quiero decirles también a la gente de Galicia, de Ourense, bueno, de todas esas partes de Andalucía, que siento mucho todo lo que está pasando con el fuego, que no hay tregua también con el fuego. De verdad que los que estamos a este otro lado, lo único que podemos hacer es orar y pedir a Dios que por favor venga lluvia fuerte para que pueda apagar el fuego. La verdad que sí, que fuerza y ánimo para cada uno de ustedes. Estas decoracioncitas que tengo por aquí, que son de artesanía, son de barro, las he traído de Honduras y no tienen ustedes también idea, chicas, cómo aquí se pega lo que es el polvo. Por eso es que a mí, a lo que es la pared, me gusta, a esto sí que me gusta darle, cuando vengo a barrer y a trapear, lo que es aquí la terraza, me gusta pasar el mocho por las paredes, así bien escurridito, porque imagínense ustedes que cómo se llenan estas figuritas de polvo, o sea, de la misma manera se llenan lo que son las paredes. Así que por eso a mí me gusta pasar lo que es ahora mismo le estoy dando aquí lo que es el trapito, pero a mí me gusta pasar lo que es el mocho, así darle, limpiar con el mocho y para quitar un pelín de polvo, la verdad, porque es increíble. Y bueno, mira cómo tengo aquí un solo despelote, las sillas arrinconadas, tengo la plancha de asar carne, mira dónde la tengo. Y bueno, pero es porque voy limpiando, o sea, para limpiar una área tengo que quitar cosas del otro y así voy. Aquí ya tengo más o menos recogido, mira, aquí ya, bueno, no quiero estar grabándoles todo para no hacerles tan aburrido, pero esta plancha la suelo tener aquí porque, pues porque ustedes no tienen una idea lo que esta plancha pesa, pesa muchísimo, pero a mí me gusta tenerla así protegida, así que yo la meto en esta bolsa, le pongo luego lo que es esta tabla, así por encima y luego a la bolsa pues le pongo lo que es cinta para poderla cerrar y de alguna manera pues que no le entre lo que es polvo, la verdad. Así que una vez que ya la tengo por aquí le voy a empezar a poner lo que es cinta
Y esa es de la manera que yo la protejo, chicas, la verdad, porque es que no hay de otra. No la puedo estar llevando a la cocina o ponerla en la encimera, porque es que la verdad que no se puede, porque esto pesa exageradamente, no tienen ustedes idea cómo esto pesa. Así que esta es mi manera de guardarla. Y aquí la mantengo siempre a la mano, pues si dan deseo de hacer un asado y tal, pues mira, solo lo quito, lo pongo y ya está. Y mira cómo ha quedado, ¿eh? Bien guardadita. Aquí no hay manera de que le entre polvo, de verdad que se los digo. Y bueno, ya también para estos días, pues ya como que no hace tanto sol, ya a septiembre y tal, no hace el sol fuerte que hace para este tiempo. Voy a limpiar lo que son los cristales. Primero me gusta pasar papel de cocina para quitar lo que es el polvo, porque sí que van teniendo polvo y bueno, una vez que quito lo que es el polvo, pues le voy a pulverizar lo que es el limpia cristales de Don Paco, que este lo suelo comprar en el supermercado Vía, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, me gusta cómo dejan lo que son los cristales muy limpios y bueno, ya podrán ver ustedes cómo va a quedar la terraza sin mucha cosa, pero va a quedar limpia, de verdad que limpia, sí que me va a quedar. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo ya voy pasando el mocho, yo digo, uff, este arroz ya está cocinado, ya estamos por terminar. La verdad que sí, ha sido yo creo que 2 horitas que me he estado aquí, si no es que más, porque limpié paredes y todo lo demás. Pero el resultado final es este. Mira, ya tengo por aquí las plantitas lavadas. Mira, ya se ven verdecitas, ya no tienen polvo. Mira todo por aquí, ya está sin polvo. Eso manchado que está por ahí es gotitas de agua que en algún momento le han caído por allí. Y nada, mira, ya está mi terracita limpia, la verdad, qué rico, chicas, porque la verdad es que ya necesitaba esta limpieza. Pueden ver ahí las paredes, o sea, todas limpias. Primero le di con el trapito y luego le di también con el mocho. Ya les digo, si ustedes no lo hacen así, háganlo, porque si las cosas que tenemos aquí cogen polvo, imagínense ustedes las paredes. Yo le puedo dar con el mocho porque es ladrillo, pero si tienes una pared blanca por la parte exterior, pues le puedes dar con el mocho seco y te recoge lo que es el polvo. Mira aquí mi artesanía de mi tierra Honduras, menos la cuchara que es de Mallorca, de nuestro viaje de Mallorca. Así que ya está esto por aquí, chicas. Espero que esto te haya gustado y si es así, ya sabes, comparte, comenta para que esta comunidad vaya creciendo cada día más.
Mi gente bonita, ¿cómo están? Por acá estoy yo, ya relajada. He estado afanada toda la mañana, como pudieron ver. Me puse a limpiar aquí la terraza. La verdad que ya días quería hacerlo. Obviamente que en estos días de verano y tal, pues sí que lo he hecho. Pero ahorita yo creo que ya tenía como unos 20 días o así que no limpiaba. Y es que la calor es insoportable. El sol aquí pega de frente. Y no daba tregua, la verdad, no daba tregua, chicas. Y hoy ha dado tregua, de hecho, ha estado lloviendo un poquito, entonces digo yo, hoy es el día en que yo puedo limpiar la terraza pues a fondo. Y la verdad que lo he hecho, ¿eh? Hace un par de días atrás habíamos hecho un asado y aquí tenía yo lo que era la parrilla y que no la había podido guardar tampoco, pues mira, yo creo que ya más asados por estos días, yo creo que ya no van a ver. Y si hay, pues no pasa nada, saco nuevamente la parrilla y tal, pero sí que me gusta que esté así bien protegida con la bolsita esta, que es de esas bolsas de basura grandes, que la verdad que la cubre súper bien. Súper, súper bien. Y esto, chicas, que ustedes ven por aquí, es que se lo ponemos a la ventana para poder sacar el tubo del aire, porque es que si no, no hay manera, como ustedes comprenderán, no hay manera. Y nada, me puse a arreglar la habitación. De la habitación sí que no les grabé nada, porque a la habitación, chicas, le voy a dar un cambio radical, pero cuando les digo radical es radical, que ni yo misma voy a reconocer mi propia habitación, así que para eso todavía me falta un par de días, pero sí que hoy la estuve limpiando a fondo, cambié ropa de cama, me puse a sacudir vuelo. La verdad que terminé, chicas, sudando, o sea, increíble, horrores. Y nada, después de que terminé de todo, comimos y me fui a meter a la ducha y aquí estoy. Y no quería cortar el video porque varias de ustedes, tanto por la publicación del video como por Instagram, me han estado preguntando del champú. Chicas, y aquí lo tengo, mira, yo lo he utilizado una vez y bueno, mira, todavía tengo cubiertitas mis canitas. Ya les voy a estar comentando un tema, pero eso va a ser un tipo charla de qué me está pasando a mí con mi pelo y eso. Bueno, pero eso será más adelantito. El champú son 500 ml, chicas, y va súper, súper bien, ¿eh? El dosificador, mira cómo es, o sea, y hay dos colores, hay en tono marrón oscuro, que es este, y en color negro. Así que, mira, en color negro también está, y va bien porque yo no siento que me ha maltratado el pelo para nada, ¿eh? La verdad que no. Y yo lo hice así un día de esos, de que me meto a la ducha y que sé que bueno, siempre que me voy a lavar el cabello, yo me suelo tardar un pelín más de lo normal en la ducha. Y nada, pues ese día lo hice y la verdad que bastante bien. Y me acaba de llegar esto, chicas, esto que de Amazon, mira, cuando fueron los chollos de Amazon, que hace, yo no sé, hará un mes o algo así, decía que estaba el rollo de papel, me salía por 68 céntimos. Entonces yo dije, un rollo de papel por 68 céntimos, pues entonces yo me pedí uno para ver qué tal. Y resulta que, digo yo, bueno, yo ni me acordaba ya, de verdad se los digo, ni me acordaba ya de esto, si no es por las notificaciones que a uno le están llegando. Así que tengo curiosidad porque el rollo de papel es mucho más grande que esto, ¿no? Es más grande. Y esto, pues mira qué pequeñito es. Así que, madre de Dios, madre de Dios, mira, aquí está. Mira el rollo de papel que es. Dice más absorbente extra XXL y es de la marca Renova. Este. Este es el rollo de papel. Bueno, normalito, ¿no? Normalito
y ya está. Súper resistente, dice, y absorbente. Pues esto es lo que me acaba de llegar de Amazon, que ya tenía yo, ya les digo, tiempos que ya ni me acordaba más bien. Y nada, chicas, ya que estoy aquí, estoy tomando este zumito. Delicioso. Tenía una calor infernal y de hecho ya días que no me venía a sentar aquí en la terraza porque es que no se podía. Pero como les digo, parece que nos está dando tregua a la calor. Y nada, pues aquí estoy. Me acaba de llegar también un pedido. Este es un pedido de Chain, mira, pero este lo vamos a ver en un siguiente video porque este video vlog ya está bastante largo, creo. Hice varias cositas y bueno, se los quiero incluir por acá, así que nada, ya estaremos viendo estas completas de Chain por otro vlog. Así que si es la primera vez que has visto esta ventanita, que llegaste a la ventanita, pues mira, gracias, comparte, comenta, suscríbete para que esta comunidad siga creciendo cada día más. Así que nada, mi gente bonita, si Dios lo permite, nos vemos el día jueves, porque este videito saldrá el día martes, así que para el día jueves, pues, si Dios lo permite, tendremos nuevo contenido y jueves y luego el domingo, si Dios así lo permite. Besitos, bendiciones.